simultánea en el botón de interpretación en la parte inferior de la pantalla. Ya estamos en vivo. We are live. Perfecto, muchas gracias. So, good morning, afternoon, evening to everyone. Buenos días, tardes o noches a todas y todos. Les reitero que tenemos interpretación simultánea disponible. We have English-Spanish interpretation available. You can access it in the globe button at the bottom of your screen. Pueden acceder a la interpretación a través del icono del globo que está abajo de la pantalla. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un gran placer darles la bienvenida a este evento de lanzamiento de esta guía de apertura de datos para los cuidados y la presentación de los sistemas de indicadores de cuidados de la ciudad de Buenos Aires y la Ciudad de México, que hemos organizado desde la Alianza Global por los Cuidados en conjunto con Open Data Charter y el Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo, y que contará con la participación de los gobiernos de las dos ciudades. Nosotras desde la Alianza Global por los Cuidados hemos desarrollado una visión transformadora de los cuidados junto con nuestra membresía, y en esta visión enfatizamos que es necesario promover una nueva organización social de los cuidados que esté basada en principios de corresponsabilidad, igualdad de género, en la que tantos gobiernos, que son quienes son los principales responsables, como el sector privado, las comunidades y los hogares, son responsables de reconocer, redistribuir, reducir, remunerar y representar el trabajo de cuidados. Y para alcanzar esto, por supuesto, son necesarias el diseño y la implementación de políticas y sistemas de cuidados que provean estos servicios de forma accesible y de calidad. También se deben garantizar los derechos de las personas trabajadoras de los cuidados, en su mayoría mujeres, y también quienes reciben estos cuidados. Pero tales medidas, por supuesto, requieren evidencia, requieren datos sólidos que identifiquen las necesidades y las prioridades de quienes proveen y reciben cuidados, y que aborden la existente demanda y oferta de los cuidados. Hemos escuchado mucho hablar de los datos sobre el uso del tiempo, que son un recurso clave para este propósito y que han figurado de forma importante en los debates sobre estadísticas y datos y evidencias para políticas de cuidados. Pero también alentamos el diseño y la innovación en estadísticas y el desarrollo de nuevos recursos innovadores que permiten entender las implicaciones de esta existente organización social de los cuidados, y que identifique las brechas y áreas de oportunidad que deben ser atendidas por las políticas y programas de cuidados. Todo eso con el objetivo de construir sociedades más justas e igualitarias. Y es por eso que hoy nos da mucho gusto poder brindarles y compartir con ustedes estas herramientas para el diseño e implementación de estas innovaciones, ya que una de nuestras prioridades como alianza es facilitar este aprendizaje horizontal y promover y difundir logros y avances pioneros en la generación de datos sobre los cuidados. Entonces, hoy estamos coorganizando este lanzamiento de la guía de apertura de datos para los cuidados, una herramienta que ha sido desarrollada por Open Data Charter y que puede ser utilizada por los gobiernos para recoger, gestionar y publicar de manera sectorial datos que arrojen evidencia sobre las dinámicas de demanda y oferta de los cuidados. También nos honra contar hoy con la presencia de representantes de los gobiernos de Buenos Aires y Ciudad de México, y también del Centro de Investigación, Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo, quienes estarán presentando sus sistemas de indicadores y compartiéndonos el proceso de desarrollo de estos sistemas, los obstáculos y las adaptaciones que les tuvieron que hacer. Entonces, sin más, le cedo la palabra a Natalia Carfi, directora ejecutiva de Open Data Charter, que también nos dará algunas palabras de bienvenida. Adelante, Natalia. Muchísimas gracias, Yara, y muchísimas gracias a la Alianza por la ayuda en el lanzamiento de esta guía. No podemos estar más felices de estar coorganizando este evento con ustedes. Simplemente quería tomar la palabra para darles un contexto a todos aquellos que no conocen la
Carta, la Carta Internacional de Datos Abiertos, la organización que tengo el placer de dirigir, para luego sí ya podernos adentrar en el trabajo en cuidados. La Carta nace en 2015, luego de una consulta internacional de casi 2 años, que fue liderada por diferentes gobiernos, entre aquellos el de México, y multilaterales como el Banco Mundial, RDRC, y demás organizaciones internacionales. En ese momento se alcanzan 6 principios de apertura que pueden ser implementados por cualquier gobierno de cualquier nivel que quiera implementar políticas de datos abiertos, pero al momento de publicarlo se toma la decisión de crear una organización pequeña para que pueda acompañar la difusión e implementación de esos principios. Y aquí que nace la institución ODC, o Carta Internacional de Datos Abiertos. A partir del 2017-18, cuando pasamos por una revisión de los principios, es que empezamos a trabajar, gracias al empuje y la conversación con nuestros adoptantes, en la idea de publicar con propósito. Entender primero el problema que íbamos a estar intentando solucionar a través de los datos y luego sí diseñar una política de datos que acompañase una solución participativa. A partir de ese momento es que empezamos a diseñar lo que luego se convertirían en una serie de herramientas insignia para la Carta, como las guías de apertura. Por eso para nosotros este momento es súper importante. La primera de esas guías fue de datos de anticorrupción y luego avanzamos a guías de apertura en datos de agricultura, cambio climático, manejo de tierras, todas siempre en colaboración. La Carta nunca trabaja sola, siempre trabajamos con otras organizaciones de sociedad civil y con otros gobiernos para poder ampliar nuestro conocimiento sobre los temas. ¿Qué van a encontrar en una guía de apertura, en cualquiera de ellas y en esta también? Propuestas de datos para abrir, estándares de datos ya existentes, casos de publicación y de usos allí donde ya existiesen. Hemos también creado una metodología de implementación donde la participación está en el centro, porque entender la demanda de datos y los problemas a solucionar es crítico para que el valor público de los datos pueda ser alcanzado. No están pensadas para nada, ninguna de las guías, esta incluida, como una herramienta escrita en piedra. Con cada iteración van creciendo y van mejorando su calidad, así que esperamos que poder implementar esta guía con muchísimas más ciudades para ir mejorándola y ampliándola con la ayuda de nuestra comunidad. No quiero llevarme más tiempo, así que les agradezco a todos y todas quienes vinieron aquí y cedo la palabra nuevamente. Bien, gracias Natalia por... ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, bien, muchas gracias Natalia por estas palabras. Nosotros nos inspira mucho el trabajo de Open Data Charter, que sabemos que es una gran aliada y siempre con este enfoque colaborativo que para nosotras es tan importante. Bueno, ahora le voy a ceder la palabra a María Eugenia Lago, subdirectora general de Estadísticas Sociodemográficas de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, quien nos va a presentar el sistema de indicadores de cuidados de la Ciudad de Buenos Aires. Adelante, María Eugenia. Bueno, buenas tardes para la Argentina. Muchas gracias por invitarnos y muchas gracias a Open Data Charter, fundamentalmente por el apoyo que nos ha brindado para poder armar nuestro sistema de indicadores de cuidado. Yo tengo un problema y no lo puedo estar mostrando, así que lo van a estar mostrando por mí. La idea de la presentación era principalmente, bueno, contarles desde dónde habíamos partido. Nosotros partimos de un marco conceptual para armar el sistema de indicadores de cuidado de la Ciudad de Buenos Aires. Ese es básicamente, como ustedes lo ven, es el diamante de cuidados, que a su vez que tiene que ver con quienes brindan cuidado, que son las organizaciones de la sociedad civil, el Estado, el mercado y los hogares, fundamentalmente, y las subpoblaciones que son fundamentalmente demandantes de cuidado, que son la población con discapacidad, los adultos mayores y los niños. Entonces, la idea de generar un sistema de indicadores de género tenía para nosotros 2 grandes desafíos. Primero, encontrar un orden sistemático para que esos indicadores pudieran hablar y contarnos quiénes son los que necesitan cuidado, cuánto cuidado se brinda y si era posible hablar de la calidad de ese cuidado, aspecto que es muy complejo de poder medir y demostrar. Para encontrar un encuadre conceptual, nosotros
básicamente lo que hicimos fue contar, gracias a Open Data Charter, con el asesoramiento de María Ángeles Durán y otros asesores internos también del gobierno, para que pudiera de alguna manera ayudarnos a hacer una selección de indicadores existentes, o sea, porque la idea siempre fue partir de lo que se tenía y poder utilizar las fuentes de datos de un organismo productor de datos como somos nosotros, pero también poder usar datos de registro que nuestra institución compila y convierte en estadísticas. Entonces, de esa forma, y a partir de varios ensayos, primero, bueno, digamos, a partir del acompañamiento de María Ángeles Durán, lo que pudimos hacer es formarnos como equipo, y básicamente lo que nosotros pudimos hacer es aprender acerca de los cuidados, aspecto que como institución es muy importante, y eso nos brindó la posibilidad de ver cuáles eran los indicadores más relevantes y si contábamos o no con los insumos para generarlos. En ese sentido, digamos, hubo varias etapas y varios procesos de revisión de la información, y entonces de alguna manera se pudo llegar a cubrir las 4 dimensiones del diamante de cuidados, teniendo dentro de esas dimensiones contempladas a las subpoblaciones de referencia. El sistema de indicadores también generaba otro desafío, y ese desafío tenía que ver con cómo poner a disposición del público la información, y que esa disposición al público tuviera 2 características: sencillez y por el otro lado, capacidad didáctica para que la población o los usuarios no calificados también pudieran comprender qué se estaba actualizando. Es así como, por ejemplo, ustedes ven que, digamos, cada uno de los indicadores tiene en la I que está, en esa I va a tener una información con una ficha metodológica que explica cómo es el cálculo del indicador y cuáles son digamos, su universo, sus años de cobertura, y cuáles son las distintas aperturas que tiene ese indicador también. Y cuál es la fuente de la cual, digamos, que provee los datos para poder calcularlos. El sistema de indicadores de cuidado es para la ciudad de Buenos Aires un gran desafío, también mantenerlo vivo, o sea, no hace, digamos, cuando uno genera un sistema de indicadores, lo primero que tiene que tener en cuenta es cuán sostenible es en el tiempo el indicador que uno va a poner dentro del sistema de indicadores, y para nosotros uno de los grandes desafíos fue poder mantener actualizados los indicadores que provienen de encuestas especiales que son muy onerosas para la ciudad de Buenos Aires, como por ejemplo la encuesta de uso del tiempo que han mencionado recientemente. Este año se pudo llevar adelante la segunda encuesta de uso de tiempo, que bueno, de ahí surgen indicadores que están relacionados con el trabajo no remunerado, de cuidados y trabajo doméstico, y por el otro lado, bueno, nos permite a nosotros calcular la cuenta satélite de trabajo no remunerado para la ciudad de Buenos Aires. Así que este año vamos a poder actualizar esos indicadores. Y otro gran desafío es poder incrementar los datos de registro y poder caracterizar no solo a la población que recibe los cuidados, sino a quienes dan los cuidados, porque eso nos va a permitir una proximidad a la calidad del cuidado. Es así como la ciudad de Buenos Aires este año, aunque aún no lo tiene reflejado en el sistema de indicadores, está implementando un sistema de registro de población residente en geriátricos y en viviendas colectivas, en donde también se caracteriza a la población que brinda los cuidados y que trabaja en esas viviendas colectivas. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que uno de los
uno de los principales objetivos de un sistema de indicadores es que se entienda de qué hablamos cuando hablamos de cuidado en un país y en una ciudad, ¿sí? Poder caracterizar a quienes necesitan el cuidado y a quienes brindan el cuidado en su cantidad y en su cualidad. Y eso es un gran desafío desde el punto de vista de las estadísticas oficiales, porque no necesariamente nosotros a veces tenemos datos para cubrir todas las dimensiones que brinda un marco teórico para poder hablar de ese fenómeno. Entonces, el estar pensando que esto es un tema central de discusión pública también nos interpela para poder generar nuevas y mejores fuentes de datos. Y por el otro lado, seguir explotando aquellas existentes para mejorar su calidad también y hacerles contar más de ese fenómeno que nosotros queremos describir. Muchas gracias, María Eugenia. Muy enriquecedor, no solo ver la forma en la que se sistematiza esta información y se aprovechan estos recursos que ya existen, sino también este proceso institucional que seguramente va a ser de mucha utilidad para nuestras personas que están acompañando hoy, que vienen de gobiernos y que están también interesadas en implementar una herramienta quizás similar. Vamos a tener un espacio de debate al final de esta sesión, pero si quieren ir poniendo, si alguien tiene alguna pregunta en el chat, lo podemos volver a mencionar más tarde. Pero por el momento vamos a tener la presentación del sistema de indicadores de la ciudad de cuidados de la Ciudad de México a cargo de Dulce Claudia Colín. Colín, directora general de Igualdad y Atención a la Violencia de Género de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México. Adelante, Dulce. Hola, muchas gracias por la invitación a la Alianza Global por los Cuidados y a Open Data Charter. Para nosotras en la Ciudad de México ha sido una experiencia muy linda de poder replicar el trabajo que ya nos presentaron de Buenos Aires para construir nuestro sistema propio. Entonces, les voy a platicar rapidísimo cuál fue ese proceso y dónde estamos hoy con el sistema. Bueno, primero decir que el gobierno de la Ciudad de México trabaja bajo un marco que toma en cuenta tanto las herramientas del gobierno abierto como es la apertura de datos. Tenemos una política de datos abiertos muy robusta y también en nuestro programa de trabajo considera la innovación y la igualdad. Entonces, este proyecto, en el marco de la construcción del Sistema Público de Cuidados de la Ciudad de México, fue pues un poco un componente muy importante para saber dónde estamos hoy y avanzar desde ahí. Entonces, ¿por qué quisimos primero construir un sistema de indicadores de cuidados? Pues primero porque creemos que la gestión de la información y conocer la información disponible nos ayuda a diseñar mejores políticas públicas. Con los datos podemos saber dónde estamos, podemos tener diagnósticos pertinentes y plantear soluciones basados en la evidencia. Está moviendo mucho. Perdón. Bueno, nuestro objetivo, como pues igual que en la ciudad de Buenos Aires, lo que queríamos era entender cómo se está organizando la oferta y la demanda de cuidados en la Ciudad de México a partir de la información disponible y partiendo de lo que ya construimos, de lo que ya estaba construido, contando también con los datos estadísticos. En México tenemos la grandísima fortuna de tener datos estadísticos y generación de información muy confiable gracias al INEGI y a otras fuentes de información como la CONAPO también, y también pues con los propios registros administrativos con los que contamos en los diferentes entes públicos de la Ciudad de México.
¿Cómo fue que construimos nuestro propio sistema de indicadores? Pues bueno, Open Data Charter se acercó primero a la Ciudad de México a presentarnos lo que habían hecho con Buenos Aires y saber si podíamos, lo que queríamos era probar la replicación de los mismos indicadores y saber si se habían hecho o si los indicadores que se habían construido eran pertinentes en otros contextos. Entonces, la primera fase fue, pues, tal cual, intentar replicar los mismos indicadores de Buenos Aires y ahí fue un primer hallazgo que encontramos fue que era necesario adecuar muchos de los indicadores para que fueran relevantes en el contexto de la ciudad, incluso en los conceptualmente, pero también por otros factores como las diferentes desagregaciones que se tienen en uno y otro lugar. Luego, pues hicimos los ajustes necesarios y a partir de ese primer trabajo hicimos un ejercicio de retroalimentación con actores relevantes en la Ciudad de México, donde estuvo pues participando tanto el Instituto Nacional de las Mujeres, muchas organizaciones de la sociedad civil y otros actores, organismos internacionales. Estuvo participando también la CEPAL, otros organismos, y ahí obtuvimos una retroalimentación muy rica porque pues ahí empezaban también a marcarnos la pauta de qué nos estaba haciendo falta. Estábamos teniendo pues una mirada pues muy acotada con lo que teníamos, pero era necesario visibilizar también otras experiencias. A partir de pues, la identificación también de indicadores que era necesario construir, posteriormente se hicieron entrevistas con sobre todo personas expertas que están en la academia y en sociedad civil, expertas porque trabajan mucho este tema desde la teoría y pues desde la teoría aplicada también. Y con esas entrevistas validamos los indicadores que se habían construido y también se identificaron indicadores que era necesario priorizar en una segunda etapa. Habían algunos temas que no podíamos construir indicadores pues tal cual porque no teníamos la información disponible. Un poco con la experiencia que contó Buenos Aires, pues en la Ciudad de México, pues tenemos los mismos retos, ¿no? Hay aspectos de ciertos temas que quisiéramos conocer más, pero simplemente no estamos registrando la información para obtener ese tipo de data. En fin, después de todo este proceso, llegamos ya a nuestro sistema de indicadores. La gran adición o digamos el valor agregado que se logró con este proceso, a diferencia del de Buenos Aires, es que se logró construir toda una serie de indicadores sobre las personas cuidadoras. Para nosotras en la Ciudad de México era muy importante visibilizarlas porque en el sistema público de cuidados que estamos construyendo, las personas cuidadoras son una población prioritaria y varios de nuestros objetivos que tenemos en el sistema de la Ciudad de México, en el sistema de cuidados, es también generar políticas y acciones para las personas cuidadoras, para mejorar las condiciones en que cuidan y para reducir la carga de trabajos de cuidados que tienen sobre todo las mujeres. Entonces, bueno, nuestro sistema de indicadores se construye con estas cuatro dimensiones. Primero, ¿quiénes requieren cuidados de acuerdo a pues, los grupos prioritarios, ¿no? Son niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad. ¿Quiénes están brindando cuidados? Es decir, la oferta de cuidados que se tiene tanto por el gobierno, por el Estado, por la iniciativa privada, los hogares y pues también intentamos hacer un esfuerzo para visibilizar el trabajo comunitario que se hace en cuidados.
Por otro lado, bueno, quienes están hoy en día recibiendo cuidados, es decir, cómo se está atendiendo o cuál es la demanda real de cuidados que existen en la Ciudad de México. Y como les decía, por último, quiénes y cuánto cuidan a quienes necesitan cuidado. El resultado de este proceso es que logramos 80 indicadores que están organizados en cuanto a la oferta, la demanda y el contexto de cuidados, y tenemos diferentes niveles de desagregación dependiendo de la información disponible, pero intentamos hacer el mayor nivel de granularidad y de desagregación posible por edad, sexo y alcaldía. La desagregación por alcaldía para nosotras era muy importante, dadas las características que tiene la Ciudad de México, tanto en la relación entre lo urbano y lo semirural, como otras características. Era muy importante que tuviéramos ese desagregado. Y bueno, algunos ejemplos de indicadores que logramos, así se ve en nuestra página. Ahorita les voy a compartir la URL para que puedan acceder a ella. Por ejemplo, en esta es un indicador de contexto de cuidados y lo que estamos observando es el porcentaje, el valor que aporta cada función de cuidados al Producto Interno Bruto del país. Es decir, los cuidados, cuánto están aportando a la economía del país. Otro indicador de contexto es pues la distribución de la población en una proyección a 2030, es decir, para 2030, cómo va a estar la demanda potencial de cuidados que vamos a tener. Este dato lo tomamos de la CONAPO, el Consejo Nacional de Población, y lo que vemos aquí es que para 2030 la población de 65 años y más estará conformada por mujeres en un 8.9% y por hombres en 6.4%. Entonces ahí ya estamos viendo que en 2030 las necesidades de cuidados para personas adultas mayores pues va a ser más cargada, va a ser muy feminizada. Entonces eso nos va a permitir prepararnos para entonces. Otros dos ejemplos de la oferta de cuidados. Aquí lo que estamos viendo es las unidades educativas que hay de nivel inicial, es decir, la oferta para niñas y niños de 0 a 5 años del sector público y privado a nivel alcaldía de la ciudad. Un ejemplo de indicador de oferta son estos dos. Aquí lo que estamos viendo también es la desigualdad en la distribución de trabajos de cuidados que existen entre hombres y mujeres. Esto nos importaba mucho conocer las brechas. Nuestro trabajo en términos de igualdad entre hombres y mujeres va a cerrar brechas, entonces teníamos que conocer esa información. Y, por ejemplo, aquí vemos la población que brinda cuidado no remunerado a personas de 0 a 5 años, pues la mayoría son mujeres, y también en los trabajos de cuidados remunerados vemos la feminización también de los trabajos de cuidados. La gran mayoría, o sea, aquí solo vemos que en Benito Juárez y Cuauhtémoc, que son dos alcaldías de la ciudad, hay muy pocos hombres participando en el mercado formal, a diferencia de todas las mujeres que están en este sector. Otro ejemplo, los grados de dependencia. También lo que queríamos empezar a ver es pues uno de los objetivos que tenemos en la construcción de nuestro sistema de cuidados es promover y fortalecer la autonomía de las personas. Entonces, lo que necesitábamos también empezar a observar es, pues bueno, no todas las personas con discapacidad necesitan los mismos cuidados, o las personas adultas mayores necesitan los mismos cuidados, porque las intensidades de las dependencias son distintas. Entonces aquí estamos viendo dos de esos indicadores para conocer a esa población.
Y bueno, por último, explicarles para que puedan explorar ustedes mismas y todas las personas interesadas el sistema de indicadores de cuidados, porque es una plataforma abierta. Todos los datos están descargables en formatos abiertos, ¿no? Justamente bajo la perspectiva de los datos abiertos, pues lo que vemos es el nombre del indicador y su definición conceptual. Puedes seleccionar diferentes formas de visualizar el indicador. Tenemos los tooltips con la información relevante en las gráficas. Y como les decía, todos los datos se pueden mostrar con tabla. También tenemos la ficha técnica que describe el indicador, que dice cuál es la fuente de información, etcétera, y se pueden descargar tanto la imagen de la gráfica como los datos en formatos abiertos. Y bueno, este trabajo fue fue hecho en colaboración con Open Data Charter. Tuvimos una alianza muy virtuosa en esta experiencia porque tuvimos aliados implementadores con Cívica Digital y Codeando México, que son dos organizaciones de mucho prestigio en el sector, y pues con el financiamiento de la cooperación internacional de Canadá y GIZ, que también GIZ además nos está apoyando en otros proyectos que tienen que ver con la construcción de nuestro sistema público de cuidados. Y bueno, la página la pueden consultar en indicadoresdegénero.cmujeres.cdmx.gov.mx. Es una plataforma abierta y de hecho para las personas que nos escuchan de otras entidades del país, la tenemos también a disposición de otros estados. La podemos donar sin ningún problema. Hay que trabajar ciertos aspectos técnicos, pero podemos hacer ese ejercicio sin ningún problema. Así que les invitamos a conocer nuestro sistema de indicadores de cuidados de la ciudad. Gracias. Muchísimas gracias, Dulce. Muy interesante conocer este proceso participativo y también estas adaptaciones que tuvieron que hacer, que seguramente ayudan a territorializar estos datos y las políticas que derivan de ellas. Ya hay varias preguntas en el chat, lo cual da gusto ver el interés, y vamos a dar el espacio más tarde para preguntas y respuestas, pero por el momento vamos a escuchar a Mercedes de los Santos, directora de proyectos de Open Data Charter, para el lanzamiento, la presentación de esta guía de apertura de datos para los cuidados. Bueno, muchísimas gracias primero a la Alianza Global para los Cuidados, que nos dio este espacio para presentar una herramienta más que pueda ayudar a cerrar brechas de género y trabajar en las políticas públicas de cuidados para construir sistemas integrales de cuidados. Tengo una breve presentación que voy a compartir en este momento. Ahí ven mi pantalla, ¿no? Buenísimo. Voy a hacerla en español, pero mi presentación está en inglés. Intenté como tratar de ser como buena con ambos públicos, así que nada, estoy abierta también a preguntas para quienes las tengan. Como comentaba un poco Nati, nosotros somos una organización internacional que apoya a gobiernos a nivel global en el proceso de apertura de datos en diferentes agendas temáticas, y nos alegramos muchísimo de estar en esta oportunidad presentando nuestra quinta guía de apertura de datos, que no hubiese sido posible sin la implementación y sin el desarrollo del sistema de indicadores de cuidado de la Ciudad de Buenos Aires, también del desarrollo del sistema de indicadores de cuidado de la Ciudad de México y del apoyo de IDRC, que estuvo presente desde el inicio de estos procesos, y de GIZ, que también participó en el armado del proyecto con la Ciudad de México. Y por supuesto también a las organizaciones que colaboraron en el proceso de Ciudad de México, Codeando México y Cívica Digital, por su apoyo fundamental. Como mencionaba también Natalia al principio, me gustaría dar como una breve introducción de dónde se enmarca, por qué creamos estas guías de apertura de datos, y está vinculado a que como organización nosotros defendemos la visión y misión
de que la publicación de datos tiene que ser pensando en el propósito y en el impacto que va a tener esa información que se publica. ¿Por qué? Porque cuando se comenzó a hablar y a trabajar en la agenda de apertura de datos, se publicaba información sin más, sin pensar demasiado qué se estaba buscando con esa publicación, y los beneficios de esos datos abiertos no eran los que se esperaban. Entonces, acá lo que se ve un poco en la slide es todo el proceso de producción, publicación y el uso de esos datos que tiene que estar presente durante todo el proceso de apertura. Y sobre todas las cosas, esta planificación o este armado de apertura de datos hay que pensarlo siempre en función del problema que se está intentando resolver. Por eso en esta oportunidad venimos a presentar una nueva herramienta, una nueva guía de apertura de datos, esta vez destinada al sector de los cuidados. ¿Y por qué es importante tener una guía de apertura de datos en el sector de los cuidados? Bueno, hace ya más o menos 10 años comenzó a debatirse, a discutirse, tanto en los gobiernos como en las organizaciones internacionales, como en las organizaciones de base, sobre la importancia de invertir en el sector de los cuidados. El punto estaba que esa inversión comienza a hacerse un poco a ciegas, porque no había demasiada información sobre los cuidados. Primero porque era una agenda y porque sigue siendo una agenda bastante reciente. Segundo porque muchas de las políticas que son destinadas o que tienen un impacto en cuidados no son categorizadas como cuidados, sino quizás una política pública educativa, una política pública en desarrollo social, una política sanitaria, y no necesariamente se la identificaba o se consideraba que eso tenía un impacto en los cuidados. Al empezar a hablar de estos temas como una visión como más holística sobre todo lo que es cuidados, podemos pensar en sistemas integrales mucho más profundos, mucho más específicos y sobre todo con políticas públicas que sean más efectivas. Entonces, en este plano, o dada este diagnóstico sobre la situación, desde Open Data Charter comenzamos a pensar o impulsamos este proyecto, que es la creación de un estándar que se llama Guía de Apertura de Datos para los Cuidados, en el que identificamos, a partir de la implementación en la Ciudad de Buenos Aires y en la Ciudad de México, indicadores clave para cualquier gobierno que quiera comenzar a dimensionar el problema público de los cuidados, a identificar las necesidades y a identificar si los servicios que se están proveyendo son los necesarios, son los correctos y están destinados a la población que necesita de cuidados. Para ahora Nati va a compartir por el chat la guía, pero básicamente esto va a estar publicado ya está publicado en el sitio web de Open Data Charter, en nuestra agenda temática de género, y tenemos dos versiones de este instrumento. Uno es su Airtable, que ahora los voy a navegar un poco, y una Gitbook. Uno, digamos, básicamente enlista estos indicadores prioritarios que, repito, se construyeron en función de las implementaciones en la Ciudad de Buenos Aires y Ciudad de México. Esto es muy importante porque muchas veces los estándares se construyen a veces quizás en una nebulosa como de lo que debería ser publicado, sin entender que por ahí en algunos contextos es difícil de publicar esa información. Esta guía, al contrario, arranca, digamos, por la implementación para ver que los indicadores pueden ser construidos. Alguien preguntó recién sobre qué tipo de fuentes de datos alimentan estos indicadores, y la guía incluye eso. La idea es que sea algo práctico, que sea algo que pueda realizarse. Entonces, para que vean un poco cómo se ve, la guía incluye 36 indicadores. Esos indicadores están organizados según la demanda de cuidados, según sean, indicadores de demanda de cuidados, de oferta de cuidados o indicadores más de contexto, y según la población que recibe esos cuidados, personas mayores, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes, y actores, instituciones que proveen los cuidados. Para que vean cómo se ve, por ejemplo, esto se puede filtrar, podés poner como categoría, podés poner la opción de un indicador de contexto, que recién María Eugenia lo mencionaba, y te trae la guía todos los indicadores de contexto que nosotros identificamos. Si uno hace clic en uno de ellos, por ejemplo, la proyección de la tasa de crecimiento de la población, la tasa de natalidad, encontrás una breve descripción sobre el indicador.
a qué grupo temático pertenece, que en este caso, como es un indicador general, que es útil para las 3 poblaciones, se encuentra el tag de las 3 poblaciones, y también, bueno, a qué categoría pertenece, y esto que me parece muy importante, que es las fuentes de datos. Nosotros acá, por ejemplo, ponemos si es información que en las implementaciones la hemos traído de censos de población, de encuestas de hogares, de encuestas del uso del tiempo, que también lo mencionaban al principio. Es muy importante porque si una ciudad quiere replicar estos indicadores, intenta buscar como su análogo en la ciudad, digo, qué tipo de instrumento es parecido a una, bueno, encuesta del uso del tiempo es, digamos, es generalizado, pero por ejemplo, algunos registros puntuales de ciertas administraciones, una ciudad específica puede encontrar su análogo en la fuente de información a partir de este instrumento. Lo mismo podríamos hacer si vamos a, por ejemplo, la oferta, y podríamos ponerle encontrar información más vinculada a lo presupuestario, que es identificar las políticas de cuidados que se encuentran en el presupuesto, o las políticas, las proyecciones presupuestarias para ciertas políticas que tienen un impacto en la agenda de cuidados. Centros de cuidados, lo mismo, en este caso vinculados a grupos temáticos como niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad. Esto no lo dije antes, digo, ¿qué sector lo provee? Perdón, el Estado, el sector privado, el sector comunitario. Además de esto, la guía de apertura de datos también establece algunas recomendaciones en términos de desagregación, que muchas veces es sumamente importante para categorizar los cuidados. Esta desagregación que proponemos es que se desagregue por género, por edad, porque no es lo mismo el cuidado que requiere una persona de 15 años que una persona mayor, y también a nivel local, que yo vi que ahí también lo preguntaban, que es muy relevante. La Ciudad de Buenos Aires siempre cuenta que, por ejemplo, la tasa de natalidad, creo que era así, María Eugenia, me podrías corregir, pero la tasa de natalidad en 10 años iba a crecer más en el sur de la ciudad. Sin embargo, se identificaba que las inversiones en guarderías estaban en el centro. Entonces, para eso sirve este tipo de indicadores, para conectar un poco los datos y tratar de que las inversiones la inversión de recursos públicos sea más efectiva. Respecto a qué tipo de fuentes de información, que alguien lo preguntó, intenté ser bastante general, pero digo, encuestas de hogares o encuestas anuales de hogares, encuestas de uso del tiempo, censos nacionales, proyecciones de crecimiento de la población o proyecciones de la población que requiere cuidados, información del presupuesto, a nivel más secundario, registros administrativos, registros nacionales, porque a pesar de ser una guía que se construyó en base a gobiernos locales, incluye entre las fuentes que alimentan los indicadores información a nivel nacional. Y también datasets que se publican en los portales de datos abiertos. Acá, algo que quería decir sobre la dimensión de oferta y demanda de cuidado, solamente para profundizar un poco, lo ideal va a ser que ustedes puedan revisar la guía y está abierta siempre a comentarios, así que cualquier feedback para nosotros es sumamente relevante. Pero respecto de la oferta, algo que mencionaba Dulce en su presentación, es que incluimos el rol de cuidadores y cuidadoras para caracterizar cómo es, digamos, tanto la oferta de ese servicio y también entender cómo es las condiciones laborales sobre las que esos cuidadores, cuidadoras, actúan. Y eso habla de la oferta y habla de la demanda. ¿Por qué? Porque en principio podés llegar a aproximarte a la calidad del cuidado y ver qué tan conectada está esa calidad del cuidado con lo que se está ofreciendo o con la formación de esa cuidadora. Y también porque habla de en cuáles son las condiciones laborales en las que esas cuidadoras trabajan, como una forma también de identificar si es necesario invertir en mejores condiciones laborales. Después, algo que quería mencionar como un dato de color sobre la dimensión de la demanda, es que intentamos incluir indicadores tanto vinculados a el sector formal como el sector informal. Lamentablemente, y como sabemos, del sector informal tenemos mucho menos información, pero por ejemplo, uno de los indicadores que tenemos es sobre familias, hogares
que declaran tener apoyo de cuidado a partir de redes comunitarias, ¿no? Esta es información que se declara en el censo de México en 2020, que es una forma también de identificar que los cuidados no solamente se dan de manera formal, sino que muchas veces hay redes muy sólidas construidas en los barrios que ayudan a que, por ejemplo, muchas mujeres puedan dejar en la casa de al lado, en la familia de al lado, en el vecino o vecina, su hijo o hija al cuidado mientras pueden salir a trabajar, conseguir un empleo o poder destinar su tiempo a cuestiones de autocuidado. Lo último es también incluimos una tasa de grados de dependencia a partir de la construcción del índice de Bertel, que hace como una categorización según el grado de dependencia que tengan las personas al cuidado. Y esta, después se los dejo para que lo vean y para no meterme mucho en profundidad en eso, este índice se construye en función de cuál es esa persona, qué tipo de actividades diarias no puede hacer o puede hacer. Entonces se categoriza en una dependencia nula, moderada, leve o severa, y creemos que un indicador de estas características, aunque no es tan fácil de construir, puede ayudar a que el servicio que se ofrezca esté más vinculado con la demanda. Una guía, una guía de tiempo, como qué es lo que se hace en estos procesos. Como decía Natalia, esta guía, la idea es que quede para cualquier gobierno local que lo quiera implementar, también para cualquier gobierno nacional, con algunas, por supuesto, ajustes, pero básicamente lo que hicimos en estos dos procesos fue armar un equipo implementador que pueda estar desde el inicio hasta el final del proyecto, en el que se intenten incluir a todas las áreas de gobierno responsables de aperturar o publicar este tipo de información, y a organizaciones que trabajan diariamente en los cuidados, a instituciones, al sector privado, que no es tan fácil incluir. Hacer una definición conceptual sobre qué hablamos cuando hablamos de cuidados, identificar qué es lo que estamos midiendo. Hacer un mapeo de las fuentes de datos disponibles a partir de las fuentes que sugerimos en la guía. Tratar de, una vez hecha la definición conceptual, traducir esa definición en indicadores específicos y después procesar y analizar los datos, que es una etapa que, no vamos a negarlo, requiere tiempos y recursos, pero creemos que ya el hecho de que se construya este estándar puede ayudar a que el tiempo sea menor, o que al menos los recursos que se requieran invertir sean menores. ¿Y qué tipo de preguntas esta guía te puede ayudar a responder? Bueno, primero digo, si los recursos públicos están distribuidos efectivamente desde una perspectiva de género, si también los servicios que se ofrecen están ofrecidos desde un punto de vista geográfico, si tenemos suficiente información sobre sectores comunitarios o sector privado, y si, por ejemplo, o al menos intentamos aproximarnos, es lo más difícil, pero los servicios que se ofrecen son de calidad o no. Una forma que creemos en la que se puede acercar hacia eso, aunque por supuesto no es exhaustivo, es identificando cuál es la formación de aquellas cuidadores remunerados, por ejemplo. Esta guía fue construida gracias al apoyo de IDRC, acá está Carolina que va a dar unas palabras. También la elaboración del sistema de indicadores de cuidado gracias al apoyo de GIZ, y la colaboración de dos organizaciones que estuvieron trabajando con nosotras en este proceso, que fue Cívica Digital y Codeando México. Podrán encontrar la web en opendatacharter.com en la sección de género. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mercedes. Las felicito otra vez por este gran avance que seguramente va a contribuir enormemente a apoyar e impulsar esta agenda de cuidados que nos importa tanto. Antes de pasar al espacio de debate, le voy a ceder la palabra a Carolina Robino, oficial superior de programas del Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo, quien estuvo fundamental en apoyar esta iniciativa. Adelante, Carolina.
Gracias, Yara, gracias a la Alianza por organizar este encuentro y sobre todo gracias al Open Data Charter y a los gobiernos que participaron de la implementación. La verdad que es un gusto participar de este encuentro y representar al IDRC, que es el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, IDRC por las siglas en inglés de Canadá. Y justamente el mandato de IDRC es apoyar la investigación y la innovación en el sur global para mejores políticas y avanzar hacia un mundo más sostenible e inclusivo. Por ello, para nosotros los datos son centrales para la generación de esa evidencia y son centrales para nuestro mandato. No lo pudo decir mejor, creo, Dulce, cuando nos contaba un poco la visión detrás de la construcción de este sistema de indicadores. Pero además no se trata de cualquier dato, ¿no? Se trata de que los datos sean abiertos. Desde muchos años, IDRC trabaja en la agenda de datos abiertos, en tanto los entendemos como un pilar fundamental de la construcción de ciudadanía, de la construcción de transparencia y de la construcción de procesos participativos de política pública. Y claro, es la base necesaria para la generación de esa evidencia que apoyamos, que buscamos genere mejores políticas. La agenda de IDRC está informada por la política de asistencia internacional feminista de Canadá, además. Y desde muchos años, también en IDRC venimos apoyando la investigación y la acción en el sur global para transformar la economía del cuidado y avanzar hacia una organización social de los cuidados distinta a la que tenemos hoy, basada en la corresponsabilidad entre el Estado, las comunidades, el sector privado y los hogares, y sobre todo la redistribución entre hombres y mujeres. Y por eso, en el entendido de que los cuidados son esa barrera, una de esas barreras sistémicas que nos impiden avanzar hacia la equidad de género, es que estamos muy contentos de participar hoy de este momento relevante para el lanzamiento de esta guía y de estos esfuerzos para avanzar en la agenda de datos abiertos y de los cuidados al mismo tiempo. Porque, bueno, es fundamental para desarrollar sistemas de cuidados, identificar esas necesidades, no solo de quienes son cuidados, sino también de quienes cuidan, de la oferta y de la demanda. Y para nosotros esta iniciativa lo que también nos permite es justamente vincular nuestras inversiones, que por un lado veníamos desarrollando la agenda de datos abiertos con nuestras inversiones en la agenda de cuidados. Y qué más importante que avanzar en esta confluencia de ambas agendas cuando los cuidados han sido tradicionalmente invisibilizados y a raíz de eso no valorados, no reconocidos y no remunerados, ¿no? Entonces aquí creo que estamos hoy frente a un paso fundamental para hacer los cuidados visibles y con ello ya no poder dejar de ver que para avanzar hacia un mundo más justo tenemos que poner los cuidados en el centro. Entonces, sé que tenemos un montón de preguntas que me entusiasma mucho porque quiere decir que hay mucho interés. Entonces, las dejo por acá agradeciendo nuevamente a la Alianza, al Open Data Charter y a los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y de la Ciudad de México por aventurarse en este esfuerzo y ojalá contagiar a que muchos más se sumen. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Sí, sin duda de por sí hacer este tipo de indicadores y este tipo de sistemas ya de por sí contribuye al reconocimiento del trabajo de cuidados, pero ponerlas en el servicio y para este propósito de políticas y de la agenda, pues multiplica su impacto de forma pues exponencial, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar al espacio de debate. Si quieren levantar la mano para tomar la palabra es una opción y creo que mientras se animan podemos ir con los comentarios que están en el chat y voy a ir desde el más antiguo. Alguien pregunta, ¿qué fuentes de datos se están utilizando para producir indicadores sobre la población cuidadora en la Ciudad de México? No escuché toda la pregunta, como que la conexión se trabó un poco, Yara, Sí, pero escuché Ciudad de México. sí, preguntan sobre las fuentes de datos que usan para los indicadores sobre la población cuidadora. Intentamos que fuera sobre todo fuentes oficiales del INEGI, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, pero también del Consejo Nacional de Población, y tenemos muchos de registros administrativos, por ejemplo, de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública,
del DIF, de otros entes públicos. Entonces, intentamos que todo fuera de estadísticas oficiales, pero la riqueza también de los registros administrativos es importante. Muchas gracias, Dulce. También se me olvidó mencionar que ya están también las ligas a todos los sistemas de indicadores y también a la guía que están en el chat por si quieren consultar y ver los ejemplos específicos. Hay una pregunta para María Eugenia sobre si realizaron los indicadores también desarrollados por diferentes barrios. La desagregación territorial por barrio es una desagregación territorial muy difícil de caracterizar, es muy difícil de llegar ahí con los datos provenientes de encuestas, porque digamos, la ciudad se divide en 15 comunas que son agrupamientos de barrios. Entonces es muy difícil llegar. Nosotros en general lo que hacemos es tener los datos divididos en zonas, y llegar a la desagregación de comunas es ya un lujo, y eso lo tenemos con la encuesta anual de hogares, pero digamos, cuando uno trata de hacer un sistema de indicadores, lo que trata es de estandarizar las desagregaciones como para que pueda uno tener comparabilidad entre indicadores, y no presentar unos a niveles de barrio. O sea, tal vez nosotros podemos solamente mostrar a nivel de barrio los que vienen de estadísticas de registro, por ejemplo, lo que son estadísticas vitales, porque eso viene, digamos, se codifica a partir de la dirección, y entonces, entonces sí se puede llegar a construir el barrio, pero no el resto de las fuentes. Entonces, la respuesta sencilla es no, no por barrios, sí por zonas, que son agrupamientos de comunas, que sí muestran las diferencias entre la ciudad, porque muchas veces la gente no vive donde quiere, sino donde puede, y esto es una proxy a, no sé si al estatus por ahí social, o a una cuestión más relativa a las posibilidades materiales que tiene la población residente de la ciudad. Pero es solamente un proxy que sirve bastante, porque de hecho siempre sabemos que la zona sur de la ciudad es bastante más vulnerable que la zona centro y la zona norte. Pero bueno, esto es un poco la explicación de por qué no podemos llegar con todos los indicadores a nivel de barrio y por qué no estaríamos decidiendo hacerlo en aquellos que sí podemos, y es por una cuestión de prolijidad y de presentación comparable entre los indicadores. Gracias. Adelante, Isabel. Sí, María Eugenia, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, un gusto poder estar acá. La primera sorpresa es que soy de Buenos Aires y no tenía idea. Soy presidenta de Plataforma Mayor, una organización por los derechos humanos de las personas mayores, así que el cuidado es un elemento central que venimos estudiando desde siempre, porque es uno de los grupos vulnerables que necesita cuidados progresivos y crecientes, no como las niñas, niños y adolescentes que se supone que uno los cuida para que se autonomicen. En el caso de las personas mayores, salvo un accidente o una enfermedad que tenga rehabilitación, los cuidados son progresivos y van a mayor. Está perfecto lo que me decís, María Eugenia, con que fuera zonas. Yo quise decir barrios porque la compañera de México habló que era por alcaldía. Entonces, si bien por comunas no, la ciudad de Buenos Aires es grande, no tanto como el DF, pero es grande, y hay mucha diferencia. Las distintas zonas están en el informe, que yo no lo leí, pero están cuáles son las zonas que se tomaron en cuenta. Sí, nosotros tenemos delimitadas 3 zonas de la comuna, la zona norte, que son las comunas, están explicados cuáles son el número de comuna, la zona centro, que es una zona mucho más, digamos, con una mayor cantidad de comunas, que están más sobre cuyos indicadores están más sobre el promedio de la ciudad, y la zona sur, que es como la más... es la más desfavorecida en cuanto a sus indicadores, y por ahí tiene indicadores más parecidos a la provincia de Buenos Aires. Quiero explicarle a quienes están escuchándonos
que no son de la Argentina, que la ciudad de Buenos Aires tiene una demografía muy particular, que se asemeja más por ahí a los países europeos en su envejecimiento poblacional, en su caída de la natalidad, en su esperanza de vida al nacer. En tal sentido, la necesidad de cuidados es un tema de agenda, porque esto tiene que ver con el achicamiento de la población potencialmente activa y el incremento de la población potencialmente dependiente. Y por el otro lado, la necesidad de contar con mayores servicios, justamente que son los más onerosos para poder sostener a esa población en situación, en situación de decente, ¿sí? O sea, en una buena situación. Entonces, el sur de la ciudad, la ciudad de Buenos Aires está dentro de la provincia de Buenos Aires, se cuenta como una de las 24 provincias en las que está dividida la Argentina, pero la provincia de Buenos Aires tiene indicadores más, o sea, si bien, digamos, la tendencia demográfica en la Argentina es la que va encabezando la ciudad de Buenos Aires, sus indicadores todavía no están al mismo nivel, y entonces la zona sur se parece mucho más al resto de la provincia de Buenos Aires. Es por eso que a veces se hacen estas distinciones que son por ahí muy locales para la Argentina. Muchísimas gracias por esta. Gracias. Creo que vamos a dar unos 10 minutos más porque sí hay muchas preguntas y mucho interés. Alguien pregunta, ¿de qué forma, creo que esto es más para Open Data Charter, ¿de qué forma creen que sea posible hacer lo mismo en otros estados, especialmente en un país tan grande como México? ¿De quién depende? Y por último, escucho que los datos son abiertos, pero ¿es posible realizar análisis con ellos o continuar haciendo investigación con esos datos tan ricos que tienen? Bueno, sobre cómo es el proceso, había leído la pregunta anterior. Como decía Nati al principio, las guías se adaptan al contexto en el que se está implementando, entonces probablemente la realidad de la Ciudad de México sea muy distinta a la de otro estado, entonces la idea es como adaptar los indicadores o la construcción de esos indicadores al contexto específico en el que se está implementando. El proceso, bueno, nosotros como organización internacional somos como la organización implementadora, damos apoyo al gobierno que quiera implementar el testeo y la elaboración de estos indicadores a partir de la elaboración de un proyecto determinado que más o menos nos lleva más o menos entre un año y unos meses. Para eso el apoyo financiero siempre depende de la cooperación internacional. Hay que buscar cooperación internacional para llevarlo adelante, pero desde nuestro lugar ofrecemos como todo lo que es el mapeo de fuentes de datos, mapeo de fuentes de datos, mapeos de actores responsables de publicar esas fuentes de datos, elaboración y procesamiento de los indicadores y publicación, siempre como con una contraparte de gobierno. Y una última cosa sobre los datos, no sé si entendí bien la pregunta, pero los datos, o sea, tanto las plataformas como los datos, siempre es información que está publicada en el sitio web oficial de gobierno. Nosotros desde Open Data Charter no publicamos ni los sistemas ni los datos en nuestro sitio. Pero no sé si era esa la pregunta. Sí, era sobre si se puede realizar análisis e investigación y pues imagino que sí, sobre estos datos que están públicos, Sí. realmente sirve para fines de investigación. Hay otra pregunta sobre si se han planteado que las personas cuidadoras y cuidadas participen en el diseño del sistema y el análisis de los datos. También si algún otro gobierno local, regional o estatal está haciendo esto y si se integran en los datos series históricas que permitan realizar lecturas longitudinales. Si quieren puedo responder respecto de la inclusión de actores en el proceso de construcción de indicadores. La respuesta es sí, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Ciudad de México hicimos 3 talleres temáticos temáticos en función de la población que recibe cuidados, niños, niñas y adolescentes, personas mayores y personas con discapacidad.
junto con los gobiernos, tratamos de invitar a aquellos interesados, interesadas en este proceso. Le presentamos como un primer barrido de lo que podían llegar a ser los indicadores y construimos la versión final de los sistemas en base a el feedback que recibimos de esos actores. Esas personas invitadas fueron tanto representantes de organizaciones sociales, áreas de gobierno, organizaciones internacionales, gentes de la academia. Y la verdad que es muy fructífero ese proceso porque además también nos ofrecen fuentes de datos que no habíamos tenido mapeadas hasta el momento. Por ejemplo, o al menos como un puntapié inicial para tener información, por ejemplo, sobre el trabajo de organizaciones comunitarias, dónde poder ir a buscarlo, y obviamente que esos datos en general necesitan ser sistematizados y para publicarlos es más complejo que un dato oficial de gobierno, pero bueno, es una primera aproximación. Y la segunda pregunta, la verdad que sí, hay varios gobiernos locales que están contactándonos para implementar este proyecto. Por ahora ninguno confirmado y por ese motivo no podemos dar nombres tampoco, porque son conversaciones, pero digo, es un proyecto que tiene mucha escalabilidad y eso me parece que es lo importante. De hecho, escalabilidad en tanto perfeccionamiento del proyecto también, porque al implementarlo en cada vez más ciudades, se pueden también agregar más indicadores a la guía, entonces es un proceso bastante virtuoso. Gracias, Mercedes. También hay otra pregunta que dice, ¿qué datos existen sobre el cuidado comunitario sobre los espacios de la sociedad civil? Estamos trabajando en un proyecto de mapeo en Argentina, pero nos resulta difícil conseguir datos a cierta escala. ¿Hay iniciativas similares en otros países? Imagino que es un problema compartido. Bueno, voy yo, pero después por ahí María Eugenia y Dulce pueden contar también sobre esos indicadores. La verdad es lo que menos información hay. En el caso, por ejemplo, en la guía, por ejemplo, una de las recomendaciones que damos sobre cómo mapear o caracterizar las organizaciones o los cuidados comunitarios, que lejos está de categorizarlo igual, es incluyendo los grupos comunitarios que reciben ayuda del Estado. Digo, eso en general es información que el Estado tiene porque hace o tiene, digamos, le dirige alguna política de transferencia específica o algunos otros apoyos a esas organizaciones. Entonces, una manera de por lo menos tener mapeadas quiénes son esas organizaciones que proveen ese tipo de cuidados. Pero no es nada fácil. Porque justamente es un sector que se maneja bastante está vinculado más a lo informal. No sé si María Eugenia o Dulce querían decir algo más. Pues no sé, Sí. presentamos retos parecidos. Digamos, los datos disponibles no son tan comprensivos de la realidad de la participación comunitaria de los cuidados. Lo que hay es de organizaciones ya conformadas que pues o están dadas de alta en el SAT o tienen algún tipo de registro oficial, pero pues se invisibilizan otras prácticas comunitarias que suceden también en la ciudad, sobre todo en las zonas más semirurales, como puede ser Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco. Esas prácticas y esa forma de organización no es tan visible en los datos disponibles. María Eugenia, creo que querías agregar algo. Sí, digo, lo que estaba diciendo Mercedes es básicamente muy concreto porque es muy difícil a veces contar con información de la sociedad civil que sí, digamos, de distintas maneras atiende población para brindar cuidados. Sobre todo nosotros tenemos acá, digamos, en la ciudad de Buenos Aires un listado que se maneja de las organizaciones por ahí con discapacidad. Lo que pasa es que la forma en que recopilan los datos por ahí no es sistemática y digamos, requiere un trabajo adicional para poder ponerlos a punto, para poder
mostrarlos. Y eso es un trabajo de gestión muy complejo porque no necesariamente quienes producen esos datos están dispuestos a trabajar en equipo en ida y vuelta. Entonces a veces es muy complejo disponer de ellos para presentarlos. Pero bueno, en la medida en que, digamos, lo bueno de los sistemas de indicadores y lo bueno digamos, de este tipo de productos es que al poder estar a disposición de los usuarios en general y de los usuarios no calificados desde un punto de vista estadístico, por ahí no estadísticos o no investigadores, sino al público en general que esté interesado, el tema se va poniendo en la discusión pública y entonces así va cobrando también interés en quienes pueden llegar a brindar datos para ser usados posteriormente dentro del sistema de indicadores. Muchas gracias. Hay otra pregunta. Bueno, primero, ¿cuál es el procedimiento para que otro gobierno local se integre a este proceso? Imagino escribirle a Open Data Charter, que ya está sus datos en el chat, y si necesitan también que la alianza les facilite el contacto, lo podemos hacer. Otra pregunta que dice, en su opinión, ¿existen salvedades que se deben de tener al aplicar la guía para un gobierno nacional en vez de un gobierno local, que es el contexto para el que se creó la guía? Bueno, las salvedades están vinculadas más al tipo de fuente de información que se utiliza para elaborar los indicadores y también me parece como la forma de mostrarlo, es todo un desafío hacerlo a nivel nacional, pero me parece que está más vinculado como a la forma de mostrar y construir, no tanto la forma de construir el indicador, sino más bien a la forma de mostrarlo. Lo que se hace generalmente es, bueno, identificar de los indicadores que proponemos cuáles aplican a nivel nacional y cuáles no. Y si hay algunos que aplican solamente para el nivel local o que deberían necesariamente a nivel nacional estar desagregados por estado, lo que puede hacerse es identificar a cada área del estado responsable de esa información para que se publique, digamos, en el portal nacional. Es como otro trabajo de coordinación interagencial y interjurisdiccional y entre estados, que es más complejo, pero es reposible. Nosotros las otras guías de temáticas las implementamos a nivel nacional. Muchas gracias. Creo que voy a leer una pregunta más porque ya vamos muy sobre el tiempo, pero ya tienen los datos de Open Data Charter y de todas en el chat. Alguien pregunta que existen diversas encuestas por diferentes instituciones de gobierno en México, INEGI, Instituto Nacional de Salud Pública, CONAPO, etcétera, que tienen representatividad poblacional. ¿Qué tan complicado sería colaborar con ellos y poder incluir la información para comenzar a generar datos más robustos? Yo puedo tomar esa, pues lo que decía hace un momento es que gran parte de los indicadores que construimos para la Ciudad de México, la fuente de información son esas encuestas que tienen representatividad por entidad. Entonces utilizamos, por ejemplo, la encuesta nacional de uso de tiempo, utilizamos la ENOE, en fin, utilizamos justo diferentes encuestas del INEGI. Para que el INEGI modifique tanto su metodología como incluya o quite o modifique preguntas en cuestionarios, es un proceso muy complejo y que además cuesta dinero incluir cada pregunta que se mete en una encuesta, cuesta mucho dinero. Entonces, pues aunque sí hay una vinculación permanente, pues no sucede de inmediato. Ahora, el INEGI está trabajando muchísimo en visibilizar el tema de cuidados. Por ejemplo, están incluyendo, bueno, para empezar, existe la encuesta nacional de uso de tiempo que ha sido, pues, ha sido vanguardia en muchos países, la forma en que se empezó a medir el uso de tiempo a partir desde que se empezó a usar esta encuesta. Y hace un par de meses, publicaron la encuesta nacional de cuidados,
que nos da un panorama nacional. Lamentablemente esta encuesta no tiene representatividad estatal, entonces no podemos tomar los datos pertinentes de la Ciudad de México de esta encuesta, pero es un paso, es un gran paso que nos da ya elementos para saber cómo se organizan los cuidados entre las familias y pues a nivel pues también de provisión de servicios públicos y además lo que es muy interesante de esta encuesta es que también hay muchos datos que hablan sobre la percepción de la ciudad de los cuidados, porque el tema de los cuidados no solamente es de cuántas guarderías hay en una ciudad o en un país, sino qué piensa la gente sobre los cuidados. Como este también es un tema de género, pues nos importa mucho conocer las normas sociales que hay alrededor de los cuidados. Esta encuesta avanza sobre ese tema y también sobre la participación de los hombres en la crianza, que eso también es algo que pues intuíamos, pero no teníamos los datos correctos y ya los tenemos al menos para el país. Entonces, pues por ahí aportaría sobre esa pregunta. Mil gracias. ¿Alguna de las panelistas tiene algo que agregar? Bueno, si no, entonces creo que vamos a cerrar aquí. Estuvimos un poco tarde, pero creo que muy fructífera la conversación. Bueno, agradecerles a las panelistas por compartir sus avances, felicitarlas. Muchas gracias a todas quienes nos acompañaron. Si tienen alguna duda, si quieren estar en contacto con Open Data Charter, con IDRC, la Ciudad de México, Buenos Aires, nos pueden escribir y las vinculamos. Y cualquier duda, estamos a la orden. Muchas gracias. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a Muchas gracias. ustedes. Hasta Bueno. luego. Hasta luego.